Saludos a todos los amigos de los países iberoamericanos interesados en el acontecer político. Mi nombre es Wilder Ávila y desde este canal Desfachatez Política queremos dar una mirada a los sucesos políticos de la región hispanoamericana. Somos ciudadanos normales, parte del pueblo llano que está a merced de las decisiones y el actuar de los políticos y gobernantes de turno. Queremos de manera distendida y espontánea comentar, charlar, analizar y emitir opiniones sobre noticias que surgen en torno a la actualidad social. Bueno, hoy queremos comenzar con el canal hablando de las próximas elecciones que se vienen este mes de octubre en Colombia. Las elecciones locales que van a elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles. Sin lugar a dudas, lo más importante es que se elige el segundo cargo más poderoso en la administración pública, que es el alcalde de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Esta ciudad, que alberga más de 10 millones de habitantes y es el principal centro económico del país, tiene un presupuesto de aproximadamente 32 billones de pesos al año, algo así como 8.000 millones de dólares. Así que la persona que resulte elegida alcalde tendrá una gran responsabilidad. Y es por eso que en este capítulo queremos analizar y opinar sobre los candidatos. Y para ello les quiero presentar a un gran amigo de la casa y compañero, nuestro amigo Alberto. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Wilder, muy contento, muchas gracias. Muy contento de comenzar este nuevo proyecto contigo. Espero que la audiencia, espero que a la audiencia le gusten nuestras opiniones y que en los comentarios nos dejen sus propias opiniones. Estamos aquí para debatir. Para este primer programa tenemos un invitado muy especial, un gran amigo personal. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un saludo desde España, desde otro punto del iberismo, ¿no? Y nada, pues un honor estar con vosotros en este vuestro primer programa. De verdad, una ilusión enorme. Entonces vamos a hablar de los candidatos a la alcaldía mayor de Bogotá. Primero que todo, decir que son 9 candidatos que compiten por ser alcaldes, pero solo 7 van a los debates, ¿no? 2 no son tenidos en cuenta. ¿No es así, Wilder? Así es, Alberto, son 9 los inscritos que ya están en el tarjetón y pues realmente dos que no son muy conocidos, que no suman mucho porque la gente no los conoce, son de organizaciones que parecen independientes, pero pues realmente no se han hecho así de conocer, tienen una campaña muy discreta y pues no han sido así como la actualidad pública, ¿no? No han sido como tan públicos, entonces por eso no los conocemos. Realmente lo que queremos hablar es de los 7 que se conocen por su trayectoria pública y política. Sí, de hecho uno de esos 2 de los que no vamos a hablar tenía en el tarjetón, lo ves, y tiene como una máscara, o sea, una payasada ahí, ¿no? Sí, sí, Me encanta. sí. La política colombiana me encanta, claro, porque no me la tengo que comer yo, claro. Claro, pero es inverosímil a veces. Tener en cuenta que el alcalde en estas elecciones para la alcaldía mayor de Bogotá se va a hacer por primera vez el sistema de doble vuelta. O sea, vamos a tener una primera vuelta y si nadie gana con la mitad más uno, se hará una segunda vuelta con los dos primeros, las dos primeras votaciones o las dos primeras más altas votaciones. Es la primera vez que se va a realizar. ¿Y por qué se va a hacer esta vez así? ¿Ha habido mucho empate en las anteriores, Lo o? que pasa es que no había mucha representatividad, ganaban alcaldes con muy pocos votos, porque digamos Ya, que el voto se divide entre 9 candidatos en esta ocasión y resulta claro. que el que salía elegido alcalde ganaba con 100.000 votos. Cuando Bogotá Entiendo, vale, tiene vale, vale. Bogotá tiene una población de 10 millones de habitantes y pues Entiendo. los actos para votar son aproximadamente 7 millones, si no estoy mal. En este Vale, momento, bueno, es un dato que hay que mirar, pero entonces vale, queda lógico, con muy lógico. Me poca. parece hasta bien, ¿eh? Me parece Sí, hasta claro. bien la Entonces, segunda vuelta. casi todos los últimos alcaldes que han ganado lo han hecho por dividir, más no por sumar. Entonces, por eso se cambió a que este año ya las elecciones tendrían segunda vuelta. Tendrían como llaman en otros países, balotaje, ¿no? El balotaje. Bueno, entonces empecemos con el primer candidato que tengo aquí anotado y es el general retirado Jorge Luis Vargas. Varias cosas me llaman la atención sobre él. La primera es que él es famoso sobre todo por su participación en las protestas, ¿no? Ya Wilder nos dará su opinión. Otra cosa es que está inscrito por el partido Cambio Radical. Él mismo dice que fue Vargas Lleras el que lo llamó para que se inscribiera.
Y la tercera cosa es que es como un candidato de relleno, o sea, sinceramente este candidato no tiene opciones de ganar, ni siquiera de pasar a segunda vuelta. Entonces no sé, Wilder, si tú lo ves como una estrategia para tener dos, dos candidatos muy parecidos y así acaparar más tiempo de antena en las entrevistas y eso. No, yo creo que Cambio Radical, que es uno de los partidos de oposición hoy día en el actuar político colombiano, pues tenía que presentar un candidato y no encontró uno mejor. Pues el general Vargas realmente pues tuvo una carrera muy amplia en la Policía Nacional y como tú lo dices fue protagonista, se dio a conocer sobre todo cuando se sucedieron estos hechos de vandalismo y mal llamado para mí protesta social o estallido social, que fue más bien un acto subversivo, que pues conllevaron a hechos de desorden público muy graves y en los que este general pues tuvo cierto protagonismo, pues era el comandante en ese momento y pues tuvo una actitud como muy firme hacia las personas que participaron sobre todo en actos de terrorismo y en delitos durante esas llamadas protestas o actos vandálicos. Y pues sí, es una persona que no tiene recorrido político, que pues solamente le conocemos pues su administración en los puestos que tuvo en la policía y pues para mí no tiene mucho, digamos que no tiene como mucha oportunidad, ¿no? Hay otros candidatos que por su bagaje político, desde ser ediles hasta concejales, pues tienen más experiencia y más reconocimiento, ¿no? Entonces para mí no, creo que es más un acto de cambio radical por tener representación ahí en estas elecciones. Mi opinión escueta, ¿vale? Por lo que he podido ver de este hombre, recuerdo a vuestros oyentes que estoy hablando desde España, entonces tampoco tal, pero me remito a lo que dije antes, para evitar la delincuencia, que es en lo que basa este hombre su campaña, por lo que estoy viendo. El secreto ni es darles dinero para que no delincan, ni es aumentar la mano dura. Para que la delincuencia baje, lo que hay que hacer es reestructurar desde el fondo. Entonces, bueno, por lo que veo, este hombre, sus políticas se basan en implementar cámaras de seguridad por todos lados, poner más policías y tal y cual. A mí no es de mi agrado, vaya. Pero hasta ahí puedo leer, claro, que no tengo ni idea. Y es un punto importante, Diego, porque claro, el partido que en este caso Cambio Radical, que es el que lo llama aquí, según él lo llama para que se presente las elecciones, pues está aprovechando esa coyuntura que tenemos en Bogotá, que es el problema de la seguridad, porque es uno de los, digamos que es el problema más grave que tenemos en este momento en la ciudad, y pues coloca un general que pues para los ojos de las personas pues debería saber bien qué hacer en este caso, ¿no? En cómo sacarnos de este hueco y pues lo que ellos proponen es pues sí, administrar mejor los temas operacionales de seguridad, pero pues sí, es un tema muy estructural, muy digamos que no se soluciona solamente con el solo hecho de poner cámaras o de aumentar el pie de fuerza, sino pues va más allá de eso, pero sí, esa es una estrategia que tienen ellos y es colocar una persona que es del ámbito de la seguridad pues para combatir el mayor mal que tenemos en el momento. Es una estrategia. Perfecto. Pasamos entonces al segundo candidato. Se trata de Diego Molano, para poner un poquito en contexto y por ver si Diego ha escuchado un poco de esas noticias. Él es famoso por haber propuesto un protestódromo, que es un lugar donde la gente iba a romper cosas para que no rompieran las cosas de la calle, ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Eso es la parte cómica. También fue conocido por bombardear campamentos guerrilleros en los que habían niños y después se encontraron Bueno, cuerpos de niños. pero hay que hacer la siguiente salvedad. Diego Molano es, digamos que es un político que lleva mucho tiempo en la administración pública, ha tenido varios cargos en la administración pública, varios cargos sobre todo administrativos, estuvo al frente de instituciones como el Departamento para la Prosperidad y el último cargo que tuvo fue ministro de Defensa. Entonces, al ser ministro de Defensa, en ese momento él era el jefe del general Vargas, o sea, él era el comandante
del general Vargas en la policía, y él fue el que tuvo a su cargo pues todos estos desórdenes que se presentaron en esa, digamos, en esos hechos de terrorismo que se presentaron, que vuelvo y lo digo, mal llamado protesta social, que hoy en día se sabe que no fue protesta social, sino que fueron actos vandálicos que muchos de ellos fueron organizados por las guerrillas que tenemos aquí en Colombia. Entonces, pues él, al ser ministro de Defensa, pues estuvo cuestionado por esos bombardeos, que hay que decirlo, él no bombardeó, digamos, niños, él bombardeó campamentos guerrilleros, que después se supo que ahí los guerrilleros tenían niños, y es un mal que tenemos aquí en Colombia, y es el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales como las llamadas guerrillas. Entonces, pues hubo un debate por el que también tuvo un juicio político y fue absuelto, porque realmente, pues, ¿qué vas a ver? O sea, para mí, que están bombardeando un campamento guerrillero de terroristas, y pues si ellos tienen allá escudos humanos como niños, pues, ¿qué iban a saber? O sea, es algo que realmente pues es muy, muy debatible, pero pues también Hombre, cuestionable, ¿no? Wilder, decir que tenían escudos humanos como niños es una forma de decirlo, pero de la misma forma se puede decir que tenían hijos, punto. No, 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 no. ¿No? No, no, Te lo que pasa pregunto es porque que ya sabes sí, que yo sí. desde aquí No me eran hijos, entero no de lo eran que hijos. quieren que me Sí, entere, los ¿sabes? hijos, los hijos de los guerrilleros y sobre todo los comandantes están en Europa, en las mejores universidades, ya eso ya Eso es está lo triste. comprobado, que eso es lo triste, que los hijos de los comandantes de estas Ya bueno. llamadas guerrillas se la pasan por allá en Europa, en Francia, sobre todo estudian por allá en las universidades de Francia, de Inglaterra, y lo que tenemos y tuvo Colombia siempre, y por eso fue tan cuestionado el proceso de paz, y todavía estos procesos que se están presentando nuevamente, es la violación digamos, a las normas, a estos convenios internacionales de crímenes de guerra, y sobre todo un hecho tan Ya, y condenable es todo lo que me quieras reclutar contar, menores. pero ha bombardeado un campamento. Mira, Vale, o sea, es que los quiero ministros decir, de hay, defensa. hasta en la guerra hay leyes, Sí, por Dios, exacto. O sea, ¿no? o sea, digamos que es lícito que el Estado bombardee un campamento donde hay terroristas y donde hay delincuentes, y en medio Sin de una guerra asegurarse que no hay niños, que porque a Putin se lo reprochamos, pero sí, obviamente esto es un después poco se dieron igual, cuenta, ¿no? después se dieron cuenta, según dicen, que habían niños, ¿sí? Pero pues ya, De hecho, Diego, él se justificó diciendo que los guerrilleros estaban creando máquinas de guerra. Ya, ya, algo he visto ahora en lo que he buscado un poco sobre este hombre. Pues hombre, en mi opinión, sí, por reducirlo probablemente, y disculpas, ¿no? Por reducirlo tanto, pero me parece un poco como el anterior, pero pasado de rosca. Vale, yo desde mi ignorancia, recordad, oyentes, que yo no tengo ni idea, que vivo en a España tan mí lo que, tranquilamente. sí, Me parece una versión desfasada del anterior. El anterior quería meter policías, este tío, por lo que veo aquí, está hablando de crear comandos de... ¿Dónde lo he encontrado? Comandos de seguridad en los medios de transporte o no sé qué cuántas locuras más. O sea, no quiere meter más policías, quiere meter militares directamente. no, Sí, no, 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 porque la Constitución no permite eso. Lo que quiere es crear fuerzas especializadas para combatir delitos específicos. O sea, colocar más inteligencia, colocar... Contratar al grupo Wagner, dices, No, no, o no. O no, sea, pero parecido, policías. pero te das cuenta de lo Lo que parecido pasa es que que la es. policía aquí en Colombia tiene también grupos especiales, tiene grupos de Claro, como en todos inteligencia, lados, como en como todos en todo lado. lados. Entonces, lo que quiere es fortalecer Lógico. esos grupos especiales para combatir ciertos focos que son los que más están, digamos, causando mella a la sociedad. Por ejemplo, el tema de las extorsiones, por ejemplo, el tema de los secuestros express, por ejemplo, el tema que ya tiene muy azotada la población, es el robo en el transporte público, que ya la gente no se puede subir aquí al transporte público, que el único que tenemos que es el Transmilenio, porque dentro del mismo transporte público ocurren hechos como violaciones, abusos sexuales, robos, muertes. Por robarle un celular a una persona lo chuzan, le disparan. Pero por ejemplo, Diego Molano es uno de los candidatos más potables por su carrera administrativa, porque es una persona que sí sabe administrar lo público. Ha estado al frente de varias instituciones y ha tenido pues buenos resultados administrando el sector público.
A mí lo que no me gusta de Diego Molano es una cosa. Cuando él fue ministro de Defensa, él fue uno de los que impulsó la ley del desarme total de la población. Él inclusive hasta en una ley que impulsaron desarmó hasta las pistolas de agua. Ya nadie puede tener ni siquiera una pistola de balines ni nada de eso. O sea que él desarmó a la gente buena, pero aún así la gente mala sí sigue armada. Entonces, decir que va a combatir o sea, que va a traer seguridad cuando no le permite la legítima defensa a los ciudadanos, pues de pronto hay algo que no me gusta en ese sentido. De la parte administrativa es uno de los que tiene más experiencia, sino el que tiene más experiencia entre todos los candidatos. Diego, ¿tú qué opinas? ¿La Pues gente hombre, debería pues tener sus armas? lo de que los civiles estén armados, pues no es algo que me entre en la cabeza. Entonces, pues, solo puedo opinar negativamente al respecto de que los civiles estén armados, pero lo que tú me dices de que quiere desarmar a los civiles, en contraste con lo que estoy viendo aquí, de que su forma de gestionar las cosas, la delincuencia, es crear comandos armados más potentes y más precisos que los que hay, pues las dos cosas juntas, hostia, chirría el doble de todo. Yo no, tened en cuenta que no le conozco, pero yo a este tío no le votaría, ¿eh? Yo que soy un... De hecho, una de sus propuestas más fuertes es crear una mega cárcel. Y ahí me pregunto yo, Wilder, ¿es una mentira? O sea, ¿él sí puede hacer eso o está vendiendo humo? Sí lo puede hacer porque Bogotá, como lo decía al principio del programa, maneja un presupuesto independiente. De hecho, en Bogotá hay una cárcel que se llama la cárcel distrital, que es administrada 100% por el distrito. O sea que sí lo podría hacer. Y es una cárcel que realmente tiene tiene muy poca capacidad. Es una cárcel muy pequeña para toda la criminalidad que hay en Bogotá. Y es que uno de los problemas grandes que hay en Bogotá es que la impunidad. O sea, a un criminal lo capturan en flagrancia, cometiendo, por ejemplo, un robo a mano armada, que es un hurto agravado, ¿sí? Lo capturan. Pero eso no depende del alcalde, ¿no? Sí, sí, es que no los están dejando libres, entre otras porque no hay dónde meterlos. Entonces, o sea, no hay dónde tener a los presos. Entonces, en Colombia hay un grave problema carcelario y en Colombia llevan mucho tiempo negándose a hacer una estructuración realmente importante del sistema carcelario para que los presos realmente paguen penas, ya sea penas, digamos que sean para reformarlos o sean para castigarlos. O sea, es un debate que no se ha dado a fondo, pero sí hay la necesidad de tener por lo menos infraestructura para que vayan esos criminales, vayan, o bien sea reformarse, que es un debate que hay que darlo, si vamos a tener una justicia que sea reformativa o una justicia que sea simplemente castigarlo y encerrarlo, pero por lo menos que haya dónde, ¿sí? Que haya dónde hacerlo. Es un debate que no se ha dado y realmente Colombia está muy atrás en el tema de infraestructura carcelaria. Y más para el delito que tiene, porque es que los niveles de delincuencia son ya impresionantes. Diego, ¿tú estás de acuerdo con hacer una mega cárcel? No, porque es que volvemos a lo de antes. No gastes dinero en tener armas más grandes, cárceles más grandes y que cortes la cabeza de esa hidra de la delincuencia para que salgan otras dos. No te gastes el dinero en todo eso y gástatelo en mejorar la situación a largo plazo. Quiero decir, insisto, educación, no sé, cambiar el chip a esa sí, sociedad, claro, y ver qué es lo que les lleva a esa delincuencia, pero no es que simplemente tener armas más grandes y cárceles más bestias, ¿no? Pero es que tú mismo lo estás diciendo, es a largo plazo. Y mientras tanto, a corto plazo, ¿qué hacemos con la criminalidad? ¿La dejamos rampante por la calle? O sea, también hay que proteger a los ciudadanos. Si empieces a trabajar a largo plazo, a esa hidra que le cortas la cabeza le están saliendo dos. Entonces lo que estás haciendo es aumentar el problema mientras gastas dinero por eso en ampliar las cárceles. Es que es un problema que es absolutamente... Hay que trabajarle a las cárceles y también no dejar de lado el problema social. O sea, yo no puedo decir que voy a solucionar el problema social mientras tengo impunidad y delincuentes que no dejan arreglar el problema social. ¿Sí me entiende? O sea, yo no puedo, digamos, empezar a invertir en lo social cuando la delincuencia está desbordada, porque la delincuencia va a seguir siendo delincuente hasta que no se le demuestre que le sale caro delinquir.
Porque Yo, para el delincuente hoy en día es muy fácil delinquir y le sale barato. ¿Por qué? Porque va y delinque y la justicia no está actuando. No está actuando tampoco, no están actuando la correccional, pues las correcciones sociales no están actuando. Entonces es muy difícil ir a Pero invertir en lo las social correcciones cuando no. sociales no están funcionando porque en vez de meter más trabajadores sociales en las cárceles, más educadores, más psicólogos, más gente que pueda ayudar a realmente reconducir a esas personas, pues ese dinero se está invirtiendo en armas y en construir cárceles No se más está grandes. Es invirtiendo en que este momento en no me ninguno de muevo los... de ahí. No, es que no se está Ya, invirtiendo. bueno, la propuesta, digo, Sí, la propuesta en ese caso de Diego Molano va encaminada a eso, ¿no? A eso voy. sí, yo exacto. creo que, yo creo que el problema es que son dos generaciones diferentes y a las dos hay que tratarlas de manera diferente. Yo estoy de Ujú. acuerdo con Diego en el que hay que pensar en la generación futura de que no hayan delincuentes, pero también estoy de acuerdo con Wilder en que en la generación actual de delincuentes tampoco Ujú. es realista pensar en invertir, en ponerle psicólogos y todo eso. No es realista, sinceramente. Se Me supone que parece. la cárcel está para eso, para que salgas y No, en tu No, cabeza no, no no, se te no, escape la no. cabeza. de Pero hecho, no por miedo, sino por convencimiento. O sea, una cárcel no está para que cojas miedo a que te pillen. Una no, cárcel está para que no se te Es ocurra que delinquir, ese es el debate que ¿no? no se ha dado en ese es el Colombia, debate, que es que en sí. Colombia no sabemos si tenemos Ya. digamos, un sistema penitenciario que sea para castigar o que sea para Ya. reivindicar o para Sí. reformar. O sea, eso no Eh, lo hay. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura, porque no hay políticas públicas al respecto. Entonces, obviamente, en el momento, lo que se puede hacer a corto plazo es tener digamos que un sistema carcelario que sea para castigar, o sea, para que la gente le tenga miedo a la cárcel. ¿Por qué? Porque sabe que si comete un crimen se va a ir preso por mucho tiempo y va a perder parte de su vida preso. Pero hoy en día les sale muy barato porque saben que delinquen y no les va a pasar nada. Entonces les sale barato, por decirlo así, les sale barato hacer de las suyas. Entonces hay que dar el debate, Claro, pero es que... estoy de acuerdo en que digamos que el castigo debería ser para Ujú. reestructurar a la persona, para reformarlo. Debería ser un sistema penitenciario reformativo, donde llegue el individuo y se le reforme, ¿sí? Pero desafortunadamente en Colombia Ujú. es una política que no la hay. O sea, no se sabe realmente para qué están las cárceles en este momento. Y lo que sí deben de exacto. empezar es por lo menos a que sean Ya. para aislar a estas personas peligrosas de la sociedad mientras se busca si se reforman y que las otras personas digan, no, a mí me sale caro salir a delinquir porque si delinco y me cogen, pues voy a durar mucho tiempo preso y voy a perder parte de mi vida. Pero hay que dar el debate, yo estoy de acuerdo con eso, hay que darlo. Y empezar por algo es orden. Principalmente tú no puedes empezar a hacer reformas si no tienes orden en la casa. Exacto, yo creo que tocas Ya, el pero una punto. cosa es orden y otra es obsesionarse con que nada se mueva ni un centímetro en la estantería, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que una cosa es orden y otra cosa es que esté dibujado una fina línea donde tiene que estar cada libro y tal y cual. Quiero decir, si se vuelca un poco un libro, eso también es orden dentro de, ¿no? Es tranquilidad, de hecho, ¿no? Sí, sí, pero hay Pues que estoy hoy proteger. con las Ahora, metáforas hoy que me estoy sí, cayendo hasta ahora mal. lo que yo digo es que hay que proteger a quién, a la minoría que delinque o a la mayoría que necesita seguridad para trabajar y aportar a la sociedad. Hay que darle prioridad a quién, a una minoría que comete actos delictivos contra la sociedad o hay que darle prioridad Pero es que no es al una grueso de la cuestión de sociedad. prioridades. Sí, porque Yo si yo le no doy la creo que deba prioridad ser, de no que creo que deba serlo. O sea, lógicamente las personas tienen que estar seguras. ¿Por qué? Porque tienen derecho a estar seguras. seguras por la calle, no nos olvidemos de eso. Pero es que intentar que no exista la delincuencia con mano dura es imposible. Eso sí que Sí, es una claro, ¿no? utopía Y yo estoy de Bueno, acuerdo, y yo estoy de de acuerdo con narices. eso, que hay que tratar el tema, digamos que estructural, no solamente el castigo, sino que también la parte social, donde haya más oportunidades, donde haya más educación, donde se cambie esta cultura del facilismo, donde se cambie esta cultura que llamamos aquí la cultura traqueta, ¿sí? Y que los jóvenes ya no quieren ni ir a estudiar ni esforzarse a trabajar, sino que les parece mejor convertirse en narcotraficantes porque les da más réditos. O sea, todo eso es un tema estructural.
Pero ahora lo que nos apremia es poner orden en la casa, ¿sí? Es darle seguridad a la gente porque la está pidiendo a gritos para que podamos ser productivos y con esa productividad podamos invertir en planes sociales, podamos invertir en educación, podamos invertir en cultura y así. Pero no podemos empezar un edificio por la terraza sin poner primero las bases sólidas donde lo vamos a construir, pienso yo. Perfecto, y este tema lo vamos a retomar la semana entrante cuando hablemos de Bukele. Invitamos a todos los oyentes a que esperen el próximo video donde vamos a hablar de figuras como Petro, Milei, Bukele. Va a estar bueno ese debate. Trump, Diego, estás invitadísimo. Trump también, excelente. Vais fuertes, ¿eh? Vais fuertes, sí. Está fuerte Pues el tema. contad conmigo, claro que sí, un placer. Entonces, para cerrar con Diego Molano, Diego, ¿tú estás de acuerdo en hacer un protestódromo? Es que, a ver, según lo que entendamos perdón, es que ni me sale la palabra protestódromo, ¿no? Estamos hablando de que quien quiera hacer una manifestación, que se junte ahí y así no me molestas con tu manifestación contra mí, o estamos hablando de un sitio donde, yo qué sé, no entiendo muy bien. Es exactamente para eso, ¿no? Sí, Para ese es un lo recinto primero. para manifestaciones. Es lo Es primero, sí. un chiste. Hacer un recinto como un estadio. Hombre, pues decirle al Diego Molano que buen intento. Sí. Suerte. Pues la idea no es descabellada, Si te funciona. porque la idea no es descabellada, ¿por qué? Porque obviamente la idea es para proteger los bienes privados de la gente que no tiene nada que ver en las cuestiones que está protestando allá una partida que muchos son desadaptados y vándalos que hemos visto en esas llamadas Ya, protestas Wilder, sociales pero- que se convierten en actos vandálicos de saqueos, de robos, y la gente va a robar porque sí, a romper porque sí, y los que pagan son justos por pecadores, porque realmente ir a destruir el negocio Pero a una es que señora mandar que... la manifestación a un manifestódromo es como barrer debajo de la alfombra. Ya no No, se ve que hay mierda porque la he metido debajo de la alfombra, pero no la he limpiado. La he metido debajo de la alfombra para que no haya manifestaciones. Lo que hay que hacer es escuchar a los que se están manifestando y intentar llegar a algún tipo de solución. el No problema... meterles en un recinto. Sí, Y exacto. cobrarles, y encima les cobrarán por las bebidas, ¿o no? No. El problema es Les que dejan entrar con sus el propios problema es bienes. que en medio de las llamadas manifestaciones, pues en su momento, porque cuando ellos eran oposición, las manifestaciones eran violentas y con todo, digamos, sin el respeto al bien ajeno ni nada de eso. Hoy en día, pues que ya cambiaron, que son oficialismo y hay oposición, y la oposición ahora está haciendo manifestaciones, no se volvieron a presentar esos actos terroríficos que se presentaban antes. Entonces ya pues ya no hay necesidad, en este momento no hay necesidad de protestódromo porque la gente de bien pues está en la oposición y no son gente que va a ir a romper, ni a vandalizar, ni a aterrorizar a nadie. Entonces pues en este momento pues la idea prácticamente no vale la pena. En su momento cuando fue la coyuntura pues tenía sentido, ahorita pues no Pero tiene ¿cómo que sentido. vale la pena? Es que no vale la pena, Wilder, no vale Sí, la por pena. eso, O o sea, sea, la gente que se está quejando no es tan tonta. Si le montas un manifestódromo, no va a ir, porque el sentido de la manifestación es molestar. Entonces, no van a ir, te pero van a hacer una manifestación contra el sí, el manifestódromo problema es que el fuera del problema era que no manifestódromo, molestaban a los ¿no? políticos, sino que molestaban era prácticamente a la gente de bien. Entonces ahí es donde está el dilema, Pero ¿no? es lo que Pero es tiene otro tema. una manifestación. No, pero es Y eso de que, gente de no, Diego, pero es que bien una me cosa es parece un poco clasista, es ¿eh? que una cosa es una manifestación pacífica donde la gente sale a marchar, a gritar sus arengas contra la clase opresora, contra el gobierno, contra los que sea. Y otra cosa es salir a la calle a romper, a quemar, a matar, ¿sí? A Y tú matar, dices que sobre en todo a matar. esas manifestaciones todos están, o sea, no hay nadie que esté manifestándose tranquilamente, ¿no? La Que son mayoría, todos uno, la mayoría. en ese momento la mayoría de la Yo gente por que la costumbre que tengo, permíteme en esa gente, dudar de sí, esa a voz ver, que me estás si diciendo, de que la usted, mayoría. si usted encuentra noticias de la época y ve que a un trabajador inocente que volvía a su casa del trabajo en una moto lo degollan colocando una cuerda en toda la carretera Sí, pero esos no para que fueron el la que cruce mayoría, se esos fueron degolle. los que lo hicieron. Por eso, pero A eso ahí en voy, ese que si en momento, una manifestación hay 10.000 personas, no, aquí nunca por hubo estadística va eso. a haber 100 que sean
A putos ver, psicópatas. sí, pero es que la mayoría de esos sucesos se dieron entre poquitas personas, no eran manifestaciones así, marchas grandes, porque cuando hay esas marchas grandes donde la gente saca banderas, donde la gente salga, saca arengas y todo eso, no suceden esas cosas porque, o sea, es el grueso de la población que realmente está protestando. Pero cuando se forman focos pequeños de violencia, de 300, de 400, de esos que llaman aquí y en otros países primeras líneas, o gente que se organizó para realmente armarse con explosivos o con armas, ir allá a romper y a quemar, pues es que hay que saber diferenciar qué es una Sí. manifestación y qué son actos Claro, ahí está, vandálicos. pero es que una manifestación lo es todo. Si tú mandas a los manifestantes que, por ejemplo, yo qué sé, un grupo de jubilados porque les han quitado el descuento del autobús y se manifiestan, les vas a meter en el mismo saco que esto que me estás No, contando. Por exactamente eso no, mismo, o sea, exactamente no. incluso en cualquier otro tema, no puedes ni siquiera plantearte que realmente todo el mundo sea violento y nadie realmente se esté Es que estábamos manifestando. hablando de temas coyunturales, ¿no? O sea, estamos hablando Ya, pero lo estás específicamente de metiendo en lo el que mismo saco. sucedió, de lo que No, de lo que sucedió. estamos hablando es del manifestódromo, No, es recordemos. que vuelvo y De lo repito, es que la de propuesta si del a favor o en contra. manifestódromo fue cuando estaban esos temas coyunturales que la gente estaba muy afectada, sobre todo la gente del común, que no se veía ni representada por esa protesta y sí estaba siendo víctima de esos actos vandálicos en medio de una supuesta protesta, que hoy en día también ya se sabe y ya con el periódico de hoy sabemos que fueron actos orquestados por organizaciones terroristas, o sea. Entonces, ahí está el tema. Por el César, periódico, por todos los no, periódicos o solo por una condena de un juzgado, o sea, por un juez que dictaminó que esos actos terroristas fueron planeados y fueron patrocinados por grupos terroristas. Igual, Diego, ya vas entendiendo que aquí la política se entiende o blanco o negro. Entonces aquí Ya, la como en todos gente, los lados. Y Sí, es sí. la cuarta vez que estemos hablando de lo que estemos hablando, llegamos a este mismo punto de, uff, relato, ¿sabes? Entonces, claro, hay que es, coger todo con pinzas. claro, Sí, es Me sí, que está eso es claro. lo dando triste. miedo, me está dando miedo esta sección, chicos, y lo quiero decir delante de vuestra audiencia, porque vete tú a saber sobre qué cosas estoy opinando, ¿sabes? Que para mí es muy fácil, es muy cómodo. Espero que nadie se ofenda y que nadie olvide, por favor, que tengo mucho desconocimiento sobre todo esto, ¿vale? Que estoy opinando desde el lado fácil, desde fuera, desde lo conceptual. No, perfecto, y esa es la opinión que necesitamos, una opinión externa, libre de ninguna ahí influencia política ni nada. Está perfecto. ¿Te Bueno, el parece? siguiente candidato, ¿cuál sería? Precisamente, Wilder, el siguiente candidato es Rodrigo Lara. Entonces, para la gente, y no sé si Diego está entre ellos, que conoce a Colombia por las historias de Pablo Escobar, pues el apellido Lara le sonará, ¿no? Wilder tal vez nos pueda hablar un poco de su padre. Bueno, Es uno de los el señor Rodrigo Lara es un delfín de la política. Él es hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Y pues cuando era ministro de Justicia lo mandó a asesinar Pablo Escobar. Y pues su hijo pues incursionó en la política pues gracias también al reconocimiento del apellido de su padre, ¿no? Ha estado en varios cargos públicos, sobre todo en cargos de elección como el Congreso, como representante de la Cámara, creo que senador también. Y, Ujú. y pues ahora pues está tratando de saltar a la alcaldía. Es una persona que realmente no tiene nada de experiencia en administración pública. Yo creo que no ha administrado ni siquiera un condominio en su historia profesional. Siempre ha vivido de la política. Para mí es un delfín político. Para mí digamos que ha lucrado siempre de la política y yo no lo veo como alcalde, o sea, es una persona que no tiene experiencia en la administración pública, ni en la administración privada, ni nada, o sea, yo sobre todo en esta elección veo que el grueso de los candidatos no tienen ni idea de administrar nada. Entonces, Ya. para mí estamos muy mal de candidatos en Bogotá, siendo un cargo tan importante y tan sensible en el país, estamos muy mal porque las personas que se están lanzando o son politiqueros de oficio
o están aprovechando ahí su nombre en ciertas cosas o su popularidad en ciertas cosas para tratar de ejercer un cargo para el que no están preparados. Para mí eso, Ahí y está este la es el cosa, caso. porque por lo que veo, el programa por el que se presenta no difiere en absoluto del anterior que hemos comentado de Diego Molano. La única diferencia es Está que hecho adrede. este, en vez de haber sido militar, es hijo de un asesinado por Pablo Escobar, con, bueno, pues con lo bonito, perdón por la expresión, ¿no? Pero con lo bonito que queda eso en el cartel electoral. Pero lo que propone es básicamente lo mismo que el otro con otras palabras, No, ¿no? pero eso está Sí. hecho adrede. Después te vas a dar cuenta por qué Ajá. es No, yo así. creo que es que lo que pasa es que los políticos cuando se están lanzando a un cargo de elección, o sea, sus propuestas son coyunturales. O sea, como ahorita la coyuntura de Bogotá es el problema de inseguridad, el problema de movilidad y el problema que tenemos con, digamos, con la criminalidad por la migración descontrolada y todo este tema, pues ellos están aprovechando, los candidatos lanzan propuestas en base a eso, pero no son propuestas, digamos, estructurales de lo que necesita la Bogotá para seguir su desarrollo, algo que esté concatenado con las anteriores administraciones, algo que tenga que ver realmente con la administración, porque es que el puesto de alcalde es un administrador, no es un político, no es Claro, una claro, persona claro. que viene aquí a, Eso es. a- a ejercer demagogia o esto, no, es una persona que tiene que tener experiencia en administrar las basuras, en administrar la movilidad, el transporte público, en administrar las vías, los servicios públicos que están a cargo del distrito, que son varios. Entonces, las empresas del Y distrito. además en una ciudad como Bogotá, que es gigantesca, Sí, ¿no? exacto. Una ciudad de 10 millones de habitantes, 8.000 millones de dólares de presupuesto anual, pues es una persona que debe tener experiencia por lo menos en administrar algo, en administrar, digamos, una corporación o algo así para saber ejecutar ese presupuesto. Pero ese es el problema del subdesarrollo de Bogotá, que es otro tema Ujú. que deberíamos también tener presente y sobre todo a los electores. Bogotá la han convertido en un botín político. Claro, porque como hay tanto presupuesto, entonces el alcalde que llega de turno, lo que llega es a tratar de cambiar todo. La mayoría llegan con este complejo de Adán, de Mesías, o sea, el complejo de Adán es que antes de él no había nada, ¿no? Entonces ellos quieren llegar a imponer Ujú. sus ideas o a tratar de imponer, digamos, sus propuestas o la visión que ellos tienen de la ciudad sin tener en cuenta que la ciudad se ha venido desarrollando tiempo atrás, que ha venido, entonces se ve truncado ese desarrollo porque cada quien quiere llegar tabula rasa o borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que no nos deja seguir adelante. Y ahora hay otro problema. Para que esta gente llegue a la alcaldía, entonces tiene que traer consigo una clientela grande burocrática. Entonces se despiden a todos los empleados que habían antes, que eran los que traían un proceso, los despiden para colocar a su clientela burocrática y esa clientela pues llega a hacer lo que hace toda clientela burocrática, ¿no? Que es a ejecutar el presupuesto pues a su conveniencia y es ahí donde pues no se ve el desarrollo de la ciudad. Por eso Bogotá es una de las pocas ciudades principales del mundo que no tiene ni metro, que no tiene infraestructura. Por ejemplo, aquí en Bogotá no hay autopistas. Aquí no conseguimos autopistas de 6 carriles, de 8 carriles, no se consiguen. Aquí no se consiguen vías, arterias principales donde pase la carga pesada que llega aquí a Bogotá de los puertos de los dos mares que tenemos. O sea, Bogotá está súper atrasada en cuestión de colegios, de universidades, de infraestructura, de estadios. Ahora que hablábamos de fútbol, aquí en Bogotá hay un estadio viejo que donaron hace muchos años, por allá un señor Nemesio Camacho donó un terreno para que hicieran ahí algo y hicieron un estadio viejo ahí que una vez que otra llega un alcalde y medio lo remodela, pero es un estadio viejo. Cosas así, escenarios para espectáculos. No tenemos, hasta hace poco un alcalde fue que se le ocurrió coger un escenario todo viejo que había ahí que ni siquiera servía para conciertos porque hasta mal sonido tiene, que es el Coliseo Cubierto, el Campín, y trató de reformarlo y dárselo en sesión a unos privados para que lo pudieran arreglar, pero no tenemos. O sea, Bogotá es una ciudad supremamente atrasada y es principalmente porque mira esta clase de candidatos que no tienen ninguna experiencia en administrar ni siquiera un condominio, ni siquiera administran la propiedad horizontal
Yo creo que he tenido más experiencia yo que he sido ¿cómo se llama eso? Del consejo de administración de mi edificio, por lo menos. Yo Bueno, espero que no me vuelva a tocar eso en muchos años. bueno, ya que hablamos de administradores, pasemos al tercer candidato, Juan Daniel Oviedo. Él Al fue cuarto, al cuarto. cuarto Cuarto. ya. Sí, cuarto. Bueno, Sí, ¿no? cuarto ya. Juan Daniel Oviedo fue el encargado del DANE, o sea, es sobre todo conocido por eso. Y resulta que se critica mucho que los 9 candidatos actuales a la alcaldía son todos hombres, son todos blancos, Ujú, y son todos heterosexuales menos uno. Para darle un contexto a Diego, ujú, la actual alcaldesa de Bogotá es lesbiana, ¿no? Entonces ujú. fue como un cambio para Colombia y Bogotá, que siempre ha sido muy, muy conservadora, ¿no? No sé qué opinión tiene sobre Juan Daniel Oviedo, Wilder. Pues Juan Daniel Oviedo es otra persona que no tiene mucha experiencia tampoco en el sector público administrativo. O sea, sí, parece que hizo una buena tarea en el DANE. O sea, él fue el director del DANE, que es el Departamento Administrativo de Estadística, De hecho, donde, bien. donde se miden las estadísticas para que sepa por ejemplo, la gente que nos diga que este es la institución encargada de medir la pobreza, de medir el desempleo, de medir la población, o sea, todas las estadísticas del Estado, algo así como en España, ¿cómo sería? En España es Ay, no me sale ahora que tenemos unos líos aquí también con el instituto, el el INE, INE, el INE. el Instituto Nacional de Estadística. Exacto, son los que dan como todas las estadísticas y pues de pronto pues, la opinión pública y los entendidos y sobre todo pues los analistas públicos y políticos pues han coincidido en que él hizo muy buen papel en el DANE. Fue uno de Ujú, los pocos directores del DANE que fue creíble con todas las estadísticas, sobre todo que le tocó pues un momento pues coyuntural que fue lo de la pandemia y pues tuvo muy buen comportamiento. Pero más allá de eso, es una persona que no tiene mucha experiencia como para administrar todo lo que tiene que ver con Bogotá, no lo veo. Y ya. pues ha tratado de hacer una campaña como fuera de lo común, yéndose a vivir por allá a barrios pobres de Bogotá, tratando de demostrar que se puede meter por allá a los barrios peligrosos y algo como fuera de lo común, como también un tema ahí de postureo, ¿no? Pero pues tampoco lo veo, o sea, no me parece que sea el tipo que administre una ciudad. Yo desde el conocimiento y desde el desconocimiento y por lo que estoy viendo me cuadra bastante lo que tú dices del postureo, ¿no? O sea, es un se le da muy bien la estadística, por lo que veo ha sido un animal mediático, ¿no? Ha salido mucho por la tele, tal. Entonces, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Como jefe de gabinete, perfecto, pero que sea el que se presenta, a mí no me inspiraría confianza, ¿no? Por lo que tú dices, porque sí, para asesorar a otros le veo, vamos, el perfecto. O para ir a hablar a la tele en boca de otros, pero que la figura que se presenta sea él, no me cuadra. No, Exacto, no me cuadra. ahí coincidimos. Con Ahí lo cual coinci- llego a la conclusión de que la idea es que él esté ahí haciendo lo que los que estén detrás suyo consideren. O no, o vosotros que le conocéis, por Sí, ahí sí, y los tiros. dicen el punto porque hay mucha gente que opina que este señor está ahí y detrás de él hay otros poderes que Claro. están ahí como moviendo los hilos, ¿no? Que es como De, Huele de, a un ello, ¿eh? mandado ahí, Huele a como un ello. embuchado ahí de otros poderes que están ahí, que bueno, no bueno, tienen. de hecho se pelean por saber quién es el candidato de Uribe y Ujú. recientemente pues el que más tomó su defensa fue Juan Daniel Oviedo, ¿no? Sí, pero para mí Pero porque no, vería no. ese hueco, Es supongo, que aquí en ¿no? Colombia hay un problema y es que cualquier candidato que no guste, que no le guste al sector de izquierda, es el candidato de Uribe, ¿no? Eso es un cliché que ya está
ya no se lo cree nadie, o sea, todos son los candidatos de Uribe. Por ejemplo, ahorita de los que hemos hablado, podríamos decir que el general es el candidato de Uribe, que Molano es el candidato de Uribe, Oviedo es el candidato de Uribe. O sea, todo mundo le pone como esa lápida a la gente, ¿no? Que es el candidato de Uribe. Pero eso es un tema que ya no se lo cree nadie, o sea, eso ya no se lo cree nadie. Pero más bien dicen que este candidato también hay detrás de él hay otro poder diferente, ¿no? Que va un poquito más hacia el lado de Claudia López, de este centro izquierda, ¿no? Que es este centro izquierda progresista que dicen. Más bien es como por ese lado. No comparto eso porque precisamente al siguiente candidato del que vamos a hablar, que es Juan Fernando Galán, otro delfín, tal vez a los que siguen la serie de Pablo Escobar y eso también les suene porque su papá fue bastante famoso, y a él se le reprocha precisamente que es el candidato de todos, que es el candidato de Peñalosa, que fue un antiguo alcalde, que es el candidato de Claudia López, que es la actual alcaldesa, y que es el candidato de varios poderes. Entonces, sí. Bueno, en el caso de Juan Fernando Galán, y quiero en este momento hablar de los Galán en general. claro, porque tiene su Perdonadme hermano que una también cosa es político. de que continuemos, solo por curiosidad. Este es de izquierdas, ¿no? A ver, De hecho, sí, no, centro espera, izquierda. Wilder. Centro izquierda, sí, sí, me cuadra perfectamente porque es que, claro, según vais diciendo los nombres, yo voy buscando para por lo menos poder opinar, y es del único del que han escrito en El País que es de izquierdas. Por Exacto. eso De hecho, llegaba yo a la Diego, conclusión, para que veáis, cómo está decapada la información internacional aquí. Dime, perdóname. Diego, pues el orden en que los estamos nombrando no es aleatorio. Se supone que el primero que nombramos era el más a derecha y el último que vamos a nombrar es el más a la izquierda. Entonces ahorita estamos Ok, jugando en el centro. No, Entonces ese sería el centro izquierdo. yo pensé ok, que los ok. estabas nombrando de acuerdo a la posición en el tarjetón, porque así los estás nombrando, la posición de la tarjeta electoral. Ah, Sí, creo que los estás pues, nombrando así en orden en posición de la tarjeta electoral. no, no, ¿No? pero sí, traté de armarlos de derecha a izquierda. El Y general es coincide, el más ¿no? de derecha, sí. Pues ahí más o menos está Bien. coincidiendo, sí, sí. A Sí, ver, sí. yo tengo que hablar una cosa de los Galán. A ver, Galán, el padre, Galán padre, fue un político de los años 90, 80, 90, que fue candidato a la presidencia y fue asesinado por fuerzas, por el narcotráfico, en este caso también por Pablo Escobar. O sea, a Lara, a Rodrigo Lara Bonilla y a Galán los asesinaron más o menos por las mismas fechas, por las mismas temporadas, que fue la época en que Galán pues alzó su voz en contra del narcotráfico, en favor de la extradición, y por ello pues tenía muchos chances de llegar a la presidencia, y en medio de la campaña electoral hoy en día se sabe que un candidato contrario a él habló con Pablo Escobar para asesinarlo, y Pablo Escobar lo manda a asesinar, y se sabe que fuerzas del Estado de ese momento también participaron como mercenarios para el asesinato de Galán. Entonces, el que toma las banderas de ese movimiento, porque Galán surge del Partido Liberal, que es el partido de izquierdas de Colombia, ¿sí? El Partido Liberal es el partido de izquierda, que es Sí, decir, como en España el PSOE, algo así. Aunque vienen muchas ideologías, y bueno, eso claro, ya es hay que otro hacer, tema, es otro debate, pero digamos que es comparado a eso. Entonces, Galán toma las banderas del Partido Liberal, abre un partido aparte que lo llama el Nuevo Liberalismo, donde trata de también irse más a la centroizquierda, no tan a la izquierda, sino más bien al centro, donde trata como de ser de centro liberal, centro un tanto progresista. Es asesinado, y bueno, allí entonces las banderas las toma el que quedó presidente, que lo reemplazó, que en su momento es César Gaviria, que es hoy en día el jefe del Partido Liberal. de hecho, Se- Wilder fue uno de los hijos el que lo eligió, ¿no? Ahí se muestra sí. la escena que No, alza la mano. realmente eso fue un acto simbólico, pero él queda por sucesión de mando, ahí queda César Gaviria, porque era el amigo, eran los llaves de campaña y todo eso. Entonces César Gaviria es el que asume pues el mando en ese momento del movimiento, pero César Gaviria, digamos que en el fondo traiciona las banderas, porque vuelve otra vez al liberalismo, y el movimiento que él había creado, que era el nuevo liberalismo, muere ese movimiento, y luego los hijos
empiezan a vivir, sobre todo la viuda de este señor, empieza a vivir del Estado. Y empiezan a vivir del Estado y hoy en día retoman esas banderas. Un fallo judicial hace poco revive esos movimientos políticos que fueron dados de baja porque mataron, o sea, mataron es literalmente a los dirigentes políticos. Entonces un fallo político les da otra vez la personería jurídica y los revive. Entre ellos está el Nuevo Liberalismo, el Partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt, el Partido Salvación Nacional, que era el de Álvaro Gómez, bueno, y varios partidos ahí, que la UP, la Unión Patriótica, bueno. Entonces resulta que estos señores son 3 hijos, son los Galán, que se aprovechan del apellido de su padre y toda la vida han vivido del Estado, o sea, toda la vida han vivido de la política, y han vivido la política desde ediles, concejales y todo eso, y han estado en el mundo de la política pues gracias al apellido de su papá. Han estudiado, eso sí, porque se dice que aquí mucha gente les dice los tribagos, porque toda la vida han vivido de la política. Y pues ahí han estado participando en el Congreso, en los consejos, bueno, en muchas cosas políticas. Pero más allá de eso no tienen experiencia tampoco en la administración pública porque nunca han dirigido una empresa, nunca han puesto dinero y han abierto una empresa o han tratado de emprender o de administrar o de manejar personal, de pagar un arriendo. No, nunca lo han hecho. Entonces es gente que tampoco tiene la experiencia. Han estado ahí en el mundo de la política como buenos delfines políticos, pero pues yo tampoco le veo mucha. Y ese es el más opcionado, ¿no? Dicen que es el que las encuestas lo plantean como posible Lo plantean ganador. A Sí. segunda vuelta, sí. De hecho, dicen que a segunda vuelta va a pasar el candidato de más izquierda, que es el candidato del gobierno nacional actual, y que el que pase de los otros, cualquiera, pues todos se van a unir para pelearle al candidato de izquierda, ¿no? Del ¿Quién es el oficialismo. tercer hermano? ¿Quién es el tercer hermano que no me viene a la mente? Carlos Fernando, Mm, Juan Manuel, ¿y quién es el otro? el otro no lo recuerdo ahorita, pero si usted busca en internet, lo que han hecho en su vida es solamente vivir del Estado y vivir con fundaciones, y que la Fundación Galán y que, bueno, o sea, siempre han estado ahí de la mano de los partidos, entrando al Congreso, volviendo a salir, postulándose aquí al Consejo, postulándose a, no sé, gobernaciones, así, cosas así. Sí, ahora la alcaldía está él. Y el hermano, el mayor, fue candidato pues a la presidencia en las pasadas Sí, sí, sí. elecciones. Ahorita no recuerdo cómo se llama el tercero, pero sí son 3 que les dicen. Por eso recuerdo tanto que les dicen los tribagos, porque todavía han vivido el Estado. Diego, ¿tú conocías la historia del papá de los Galán y del papá No, de Lerdo? no. No, Pues pero por lo que veo, joder, es que es algo que en Colombia tenéis ya en el ADN y va a costar sacarlo de ahí muchísimo, ¿no? Pero, a ver, en cuanto a este candidato, a mí es que los partidos de centro, ya sea de centro izquierda, de centro derecha, siempre me cuesta más tener confianza ciega, porque están en un sitio muy cómodo, ¿no? Y entonces no hay que ver lo que ofrecen, sino lo que están dispuestos a ceder ese tipo de partidos. A eso voy, con que me producen cierto de... No tengo muy claro qué estoy votando, ¿no? Porque ya parten de un mogollón de votos, ¿no? De la zona central, todo el mundo quiere un punto medio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso digo, que este tipo de partidos o de alcaldables no me atrevo a decir nada porque Lo no que, tengo ni idea. lo, No lo que se sé le lo ha... que está dispuesto a Sí, ceder, que es sí. lo que tiene que hacer. El tercer hijo se llama Claudio Galán, ahora que me acuerdo. Claudio. Bueno, lo que se le abona a este candidato, a ¿qué? A Carlos Fernando Galán, Carlos. y el único mérito que yo sí le veo que hay que reconocérselo es que en medio de que él toda la vida ha estado pues viviendo de la política y de político, pues ya hace parte de la política tradicional, es que por lo menos él ha hecho la carrera dentro del distrito. O sea, él ha sido edil, él ha sido concejal. O sea, edil es como decir los consejeros de los Sí, sí. barrios, de las localidades, ¿sí? Son como los consejeros de las localidades. Luego, en este momento es concejal, o sea, que por lo menos él ha hecho la carrera dentro de la ciudad. Entonces, por lo menos, gracias a eso, pues podemos decir que sí conoce la ciudad, por lo menos conoce la ciudad. En cambio, los otros, Pero sí. es concejal por estatuto de oposición, ¿no? No porque se lanzara.
No, por eso, Ah, pero él antes ha estado en campañas, en otras campañas, o sea, él ha hecho la carrera, incluso ha participado en diferentes administraciones también, creo que como secretario, o bueno, ha estado, ha sido funcionario por lo menos, y conoce pues, de cierta forma tiene conocimiento de la ciudad, y eso sí, eso se lo puedo abonar, que esté de acuerdo o no con sus propuestas, pues ujú. es que las propuestas de todos es casi las mismas, ¿no? Son muy parecidas. Exacto. Y vuelvo y lo digo, y es aprovechándose de la coyuntura que está viviendo la ciudad. Y es el único que realmente pues tendría como el medio perfil de poder ser alcalde porque ha hecho la carrera dentro de esa misma administración. El resto no tiene el conocimiento que tiene él dentro de la ciudad, dentro del distrito, del funcionamiento distrital. Bueno, y vamos a terminar con los dos últimos candidatos que se pueden considerar de izquierda, pero ya lo vamos a ver, son dos izquierdas diferentes, ¿no? El primero es Jorge Enrique Robledo, del Partido Dignidad y Compromiso, que es el partido que se creó él junto a Fajardo, que fue un candidato presidencial hace poco y que pues muchos quisieran que fuera el presidente actual. Ya Wilder nos dará su opinión sobre ese candidato, pero sobre lo que quisiera que habláramos de Jorge Enrique Robledo es su enemistad con Petro, ¿no? Los dos son de izquierda, pero realmente son opositores, ¿no? Quisiera, pero más que hablar del problema personal entre los dos, que seguro no lo vas a decir, Wilder, quisiera que hablemos la diferencia entre las dos izquierdas, que él siempre defiende que es una izquierda que viene más de Cuba y otra izquierda que viene más de Rusia. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre eso, Wilder? Bueno, yo quiero hablar primero sobre el candidato a la alcaldía, ¿no? Que es, o sea, sobre el papel como candidato a la alcaldía. Jorge Enrique Robledo es un gran político colombiano. Yo lo digo así, es de izquierda, él empezó desde la universidad, de los movimientos estudiantiles, ya es un señor de edad, o sea que tiene un recorrido inmenso en la política. Viene de una organización política que se llamaba Almoir, o se llama Almoir, y siempre ha estado en el mundo primero movimiento estudiantil, después mundo sindical, después estuvo muchos años en el Congreso como senador, como congresista, y ha sido un crítico y un gran opositor con argumentos en todos los gobiernos. Es un hombre, es un político respetable para mi punto de vista. A pesar De de que hecho, es de izquierdas, yo hablo muy bien de él porque él es de los pocos políticos que realmente ha hecho una política digna. O sea, una política digna es no aplaudirle a sus amigos, sino criticar lo que está mal y también apoyar las cosas que están bien en la siguiente acera. O sea, ha sido un hombre muy ecuánime. Pero para mí, o sea, a él le admiro eso. Ha dado unos debates en el Congreso increíbles, muy buenos, ha destapado ollas podridas, investigaciones, ha denunciado corrupción tanto de la derecha como también de la misma izquierda y de sus compañeros, entre ellos Petro. ¿Sí? Porque Ujú. es que no es una enemistad personal la que él tiene con Petro. Lo que pasa es que Jorge Enrique Robledo fue compañero de Petro en un movimiento político, en un partido político que se llamaba el Polo Democrático, con el que consiguieron la alcaldía de Bogotá hace muchos años, con un señor que murió preso, condenado por corrupción, En 2006, ¿no? que era, sí. Entonces ellos hicieron parte de esa campaña y resulta que en medio del trabajo político que hizo Jorge Enrique Robledo con Petro, Jorge Enrique Robledo de primera mano se dio de cuenta el talante personal de Petro y por eso lo, lo aborreció porque Petro, según cuenta Jorge Enrique Robledo, es la persona más, más corrupta y más inmoral que hay en la izquierda. Entonces él tiene como esa verdad de primera mano. Él de hecho cuenta historias que lo vio haciendo tropelías dentro del partido, urdiendo cosas indebidas, toda esta cuestión, y por eso ellos no se quieren, porque Jorge Enrique Robledo en su momento lo denunció. Y, y pues bueno, ahí Petro se defendió diciendo que también él era del ala de la corrupción que representaba el fallecido Samuel Moreno, ¿no? De los hermanos Moreno, que hubo un escándalo grandísimo en torno a la corrupción de esa alcaldía. Pero bueno, yo creo que es un buen político, yo creo que es un político que ha demostrado honestidad, que ha demostrado compromiso, tiene sus ideas de izquierda, pero a su vez, y vuelvo y lo repito, es muy crítico con las
políticas que que está queriendo implantar Petro en este momento en el país. Sí, lo remarcable, perdona Diego, lo remarcable es que es una persona respetada tanto de los de derecha como de los de izquierda, ¿no? Se le critica que tiene una obsesión contra Petro, pero por eso quisiera que analizáramos si sus corrientes ideológicas realmente son diferentes o sinceramente es un tema personal que no los hace que vayan juntos. No, lo que pasa es que, vuelvo y lo repito, Jorge Enrique Robledo es una persona muy ecuánime y muy, digamos, muy fiel a sus principios, ¿sí? Él es una persona de izquierda, del mundo sindical, de esa izquierda que dicen representar la clase obrera, el trabajador, todo el tema de los sindicatos, que están en contra pues de las oligarquías y pues que tienen muy arraigado como ese tema de luchar por los derechos del trabajador. Y él ha sido pues férreo en cuanto a esa defensa y si vemos la carrera política, él siempre ha participado de esas organizaciones que están ahí a ese lado del sindicalismo y todo esto. Pero vuelvo y lo repito, él en su momento se dio cuenta que Petro tenía otras ideas que son muy descabelladas para él, porque por ejemplo Jorge Enrique Robledo, él le critica a Petro, por ejemplo, el cuento de acabar con los hidrocarburos, que Petro está obsesionado por acabar con los hidrocarburos en Colombia, que es la fuente del 70% del ingreso del PBI. Entonces Petro está obsesionado con acabar con los hidrocarburos y Jorge Enrique Robledo dice, no, los hidrocarburos sí hay que acabarlos, hay que reemplazarlos, pero no podemos acabarlos de un plumazo porque si no nos quedamos pobres. Hay que hacerlo de manera paulatina, en un proceso que puede tardar años, sino de un plumazo. Entonces, y también critica muchas cosas, por ejemplo, el manejo que le da Petro a las campañas. Sobre todo, él dice que Petro es muy tramposo en el momento de las elecciones, que lo han visto muchas veces cometiendo fraudes que lo vieron cometiendo fraudes dentro del propio partido para que él pudiera quedar como elegido en vez de otros compañeros que tenían de pronto más trascendencia en el partido. Y eso fue un caso que se presentó con un político muy respetado que fue magistrado de la Corte Constitucional. No sé si recuerdas, Alberto, con Gaviria, que ya falleció, que el Sí, Carlos magistrado Gaviria, claro. Carlos Gaviria, que Carlos Gaviria era un hombre muy respetado en Colombia, de izquierda, pero respetado y fue magistrado de la Corte Constitucional y gracias a Gaviria hay muchos derechos que la Corte Constitucional admitió en su momento y Carlos Gaviria fue una de las personas que denunció en su momento a Petro por urdir ese tipo de fraudes dentro del partido. Y en ese momento el que también apoyó eso fue Robledo. Entonces ellos conocían de primera mano el tipo de persona que era Petro y hoy en día se está demostrando que tenían la razón. Básicamente eso. Diego, ¿tú sabes algo sobre Robledo? Hombre, yo sabía lo que he encontrado en la Wikipedia, bastante más, un poco muchas cosas que nos ha contado Wilder, pero bastante más, no sé si objetivas o neutras, ¿no? Por lo que veo, la relación de este hombre y Petro es muy potente hasta tal punto de que me has hablado más de Petro que de él. No sé si eres consciente, Wilder. Digo de este hombre, pues lo mismo que puedo decir del anterior, que los términos centrales en política hay que estar muy atento a ver qué es lo que está dispuesto a conceder. Y por otro lado, me quedo con la copla del reparto de llamarse corruptos entre este hombre y Petro. Me preocupa cuando dos políticos que han sido compañeros se insultan llamándose corruptos y ya. O sea, si le estás llamando corrupto es porque algo está haciendo y algo puedes parar. Si le estás llamando corrupto sin más, a lo mejor estáis siendo demasiado frívolos con un tema que debería alarmaros, ¿no? No, Como, es que Robledo llama corrupto a Petro porque Robledo tiene información de primera mano de lo que hacía Petro cuando eran compañeros de partido. Ese es pero eso no, pero hasta ahí. O sea,
su aportación a ello es llamárselo y ya. Y si se le quiere creer, o sea, no hay pruebas, te lo pregunto, ¿eh? Sí, No pruebas hay las pruebas, hay, no hay... pruebas hay cualquier cantidad. A Petro lo han grabado metiendo fajos de billetes dentro de bolsas plásticas a medianoche a hurtadillas. O sea, es que... Sin embargo, sigue ahí. Claro, después de eso fue presidente. O sea, ellos lo pueden ver lo que sea que todos se lo perdonen. El punto Ya, con Robledo, el Diego, es relato. que él siempre fue de oposición. Entonces, siempre todo por lo que se destacó fue por criticar lo malo de los otros, pero criticar en buen sentido. ¿Se Ya, entiende? ya, ya. Listo. Pero por ejemplo, vea, Robledo es un hombre muy de izquierda y ustedes saben que yo la izquierda, para mí con la izquierda, pues no. La única izquierda que admiro es la de Messi. Ujú. Bien, 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 bien. Sí, solamente Y la por de tener James claro, Rodríguez en ¿no? O sus buenos tiempos. sea, Pero entonces, imagínate que yo fuese colombiano y tuviese que votar, ¿no? Que yo fuese de Bogotá y tuviese que votar, pero he estado completamente desconectado y me estoy enterando de los candidatos por ejemplo, yo por... por esto, ¿no? Entonces, ¿estaría condicionado mi voto o no? Pero Pregunto, sí, también para que los oyentes hagan una idea. no, yo creo que en este momento, como estamos haciendo ese análisis, no estaría tan condicionado por la ideología, Ok, estaría más condicionado por el tipo de persona por la que vas a votar. Por ok, ejemplo, ok. yo estaría dispuesto a votar por Robledo. Si llegara una segunda vuelta, por ejemplo, Robledo y el impresentable, que me parece impresentable, yo votaría por Robledo, Pero no está condicionado, ¿no? No porque está... no, ¿por qué votaría por Robledo y lo voy a y lo voy a qué y lo voy a sustentar de cierta manera? Él ha sido muy coherente en sus cosas y él ha demostrado ser un hombre honorable, ante todo honorable, porque a pesar de que él hizo parte del partido político Polo Democrático, donde que también era parte hoy en día el señor Petro y era parte un señor que se llama de apellido Dusan, que hoy es mano derecha de Petro. Entonces, todos eran parte del mismo partido y dentro de ese partido surgió uno de los hechos más grandes de corrupción en Colombia, que fue lo de los hermanos Moreno y la contratación de Bogotá. Eso fue un acto de corrupción grandísimo. Ahora, durante la alcaldía después, posterior de Petro, también hubieron actos de corrupción grandísimos. Y también hay presos de sus secretarios, hay gente que todavía está presa y todavía hay gente que está fugada que no la han podido capturar porque tienen, no sé, por X y Y motivos, se dice que tienen información del entonces alcalde que ahora es presidente. Entonces yo sí votaría por Robledo porque a pesar de que él ha sido tan de izquierda y ha criticado mucha gente de derecha que ha estado, pues, de la llamada derecha aquí en Colombia, que ha sido férreo opositor, ha tenido por lo menos coherencia, ha tenido coherencia y ha denunciado lo que está mal y no ha sido el aplaudidor de siempre, ¿no? El que no importa que este es corrupto, pero es mi corrupto, es de mi partido, entonces lo defiendo, ¿no? Él sale y los acusa y también es coherente, entonces yo por eso lo defiendo. A eso iba, que cuando ya se frivoliza tanto con algo como llamarse corruptos entre ellos, llega un punto que ya, aunque lo sean, su gente les defiende, porque son sus corruptos, porque ya se ha normalizado que eso... Este es O sea, a eso corrupto, voy, pero es que mi no me corrupto, sí. gustan los políticos que tiran tan fácil de eso. No, Sí, pero Robledo ha sido muy Por serio los dos lo y digo, ¿eh? si vieras, por ejemplo, las denuncias que ha hecho Robledo en el Congreso, Ujú. siempre han sido muy sustentadas, es un hombre que sabe sustentar sus tesis. Hoy en día es uno de los principales opositores al gobierno, pero sobre todo por los argumentos que está exponiendo. Usted, si no supiera quién es Robledo y usted lo escucha hablando en contra del gobierno, diría, este es el señor más de derecha que hay en el país porque sus tesis Claro. inclusive son pro mercado, algunas son pro mercado, algunas son Ya, pero como pro en el gobierno está capitalistas. su archienemigo, por eso mismo ya digo, ¿hasta qué punto lo está Ahora es diciendo de más, mire, verdad o de rabieta? fue tan coherente que él en su momento no se quiso aliar con Petro a la presidencia, se alió con otra gente como lo dijo ahorita Alberto, se alió con otra gente como Fajardo, como Galán, que hicieron la coalición que ellos llamaron de centro, la coalición Centro Esperanza, ¿no? Donde estaba Ingrid Betancourt, Galán, Fajardo, hicieron su propia consulta interna, al final ganó Fajardo, y después cuando ellos perdieron ya la primera vuelta, él fue coherente y no apoyó a Petro
¿sí? Trató de hacer alianza con el otro candidato, pero como no le aceptaron sus tesis, tampoco lo apoyó, porque no le aceptaron sus, o sea, no llegaron a ningún acuerdo, entonces tampoco lo apoyó, y ahí se ve, digamos, la coherencia, porque muchos de otros partidos, como el Partido Verde, que son supuestamente también de centro izquierda, que eran los de Sergio Fajardo y los de la actual alcaldía, cuando perdieron la primera vuelta, de una vez se fueron a apoyar a Petro. Y hoy están arrepentidos, hoy están llorando porque ya hemos visto lo arrepentidos que están por haber apoyado a Petro. Entonces, Sin ir muy lejos, Gaviria estaba también en la Centro Esperanza y llegó a ser después fue ministro. y ahora es opositor, sí. Ahora, le aceptó, y es tan incoherente Gaviria el ministro, ¿sí? No el Sí. primer Gaviria que hablamos, que es el finado Gaviria, sino Gaviria, el que fue ministro ahora, Alejandro Gaviria. Tan incoherente este señor que primero habló mal de Petro, re mal, dijo que era un peligro para Colombia. Cuando los dos eran candidatos. Cuando los dos eran candidatos, aparte. Cuando él pierde y llegó el momento de elegir a quién adherir, se adhiere a Petro, ¿sí? Y fuera de eso le acepta un ministerio, que es el Ministerio de Educación. Es ministro por unos meses y ahora que lo echó del ministerio, porque él dentro del ministerio argumentaba que las ideas iban a llevar a Colombia a la debacle, las ideas que él tenía en cuestión de estas reformas sociales que quieren implementar. Entonces, como Gaviria dentro del gobierno fue crítico, lo echó. Y ahorita está hablando pestes de él. O sea que es un tipo que no tiene coherencia. En cambio, Robledo no haría eso. Robledo no lo apoyó. Robledo no le aceptaría un ministerio. No estaría dentro del gobierno. Entonces, yo eso es lo que rescato de Robledo, que es un hombre coherente y es un hombre realmente honorable. Sí, pero me estoy dando cuenta que es un reflejo perfecto de lo que te comentaba antes de los partidos de centro, de los partidos tibios, que hay que estar atentos a lo que puedan estar dispuestos a ceder, ¿no? El acordar cosas con Petro, gobernar juntos, tal, eso no es algo que entrase dentro de las cábalas, ¿no? No, para nada. Exacto, no, exacto, Por correcto. eso digo que hay que estar atento a lo que ese tío que votas está dispuesto a ceder, no a lo que va a aportar. Bueno, Entonces, para mí, en conclusión, Jorge Enrique Robledo es un candidato a la alcaldía muy potable. O sea, es un candidato Ujú. que no tiene rechazo en los dos espectros ideológicos, ¿no? Puede que una persona de derecha lo pueda votar, como puede que una persona de izquierda, pues obviamente también lo vote. O sea, que es una persona que, aunque realmente de pronto mide muy bajo en las encuestas, precisamente porque él es un tipo muy sofisticado en cuanto a sus posturas ideológicas y propuestas, ¿no? Es Ujú. como muy intelectual. Entonces a la gente del popular, y como no hace política así populista, pues no es tan popular. Ese estilo Peñalosa, ¿no? Eficiente pero impopular. sí, a mí me sorprendió de hecho que las encuestas lo tuvieran tan bajo, ¿no? Y ahora me hace caer en cuenta que tal vez sea por eso. El man es como una persona como muy seria, muy intelectual, y hay la contraparte, por ejemplo, en Oviedo, que es de vestirse así de colores, de salir a correr, ¿sí me entiendes? De hecho, hay una que pasó hace poco que Oviedo y varios candidatos salían a una maratón y daban una entrevista durante la maratón y se hacían ver. Y mientras eso, Robledo estaba con su corbata y todo eso en la entrevista desde su casa porque pues se la tomaba en serio, ¿no? Es el Bueno, que menos ruido hace. Menos exacto. postureo, exacto, menos postureo y Claro, menos claro. populismo. Es una persona que no es Populismo demagógica es tal cual. Sí, sí, y no sí, es sí. demagógico. Entonces, yo le rescato eso y por eso yo digo que es potable. Inclusive yo me atrevería a votarlo. Eso sí, me coloco un tapabocas y hoy lo voto. Eso sí, yo lo haría. Bueno, y ya que hemos hablado bastante del presidente Petro, pues pasemos a su candidato, Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico. Lo que me duele, voy a decir, de Gustavo Bolívar es que ese man está ahí no porque quisiera realmente ser candidato de Bogotá, a la alcaldía de Ujú. Bogotá, sino porque quiere como, pues en los medios le dicen que es hacer como un referendo sobre la aprobación que tiene el presidente. O sea, el man está ahí como por una cuestión meramente política y no realmente, o sea, no veo que sea realmente una persona que quiera ver a la ciudad progresar, que realmente se interese a los problemas, nada que ver, o sea, él está ahí porque él es el candidato de Petro y ya. Y lo triste es que es uno de los candidatos que en las encuestas está más alto y que seguramente pasará a segunda vuelta.
Para mí es un impresentable este señor, o sea, es un señor realmente impresentable. Ya antes habíamos hablado un poquito de su historia, es un señor que, hermano, no tiene, empezando es el menos preparado, porque a duras penas creo que, si no estoy mal, creo que hizo bachillerato por radio, en la nocturna, una cosa así, no tiene ninguna profesión. El señor vive de escribir narconovelas y narcoseries, por eso salió, es de extracción humilde, sí. El señor es de un barrio realmente pobre de su ciudad o de su municipio donde nació y pues según lo que él dice, él toda la vida la ha luchado vendiendo en la calle y se levantó y de un momento a otro dicen que escribió, se puso a escribir libros y novelas y de ahí surgieron esas llamadas narcoseries y narconovelas que ya todos conocemos y se hace famoso y aprovecha su fama para incursionar en la política de la mano de Gustavo Petro. Hombre, Eh, antes de eso también fue compositor musical, por lo que veo aquí, según dice y ahí, sí. galardonado con varios premios ASCAP latinos. Estás Sí, leyendo en Wikipedia, de son pronto fue el mismo el que la Sí, escribió. de pronto. Entonces es un tipo que realmente sí, en serio, puede Sí, ser que sí. esto No, de que es compositor no musical tengo ni no sea idea. cierto. Yo nunca lo había oído. Yo sé que el Junto hombre, a los músicos Nicolás Tovar y Robert Taylor, los 10 temas que componen la banda sonora de la serie Sin senos no hay paraíso, entre ellos La Raya, Chica Mala y Vendetta. En solitario ha compuesto la música y letra de la canción Nunca me fui, con Nicolás Tovar ha compuesto música de algunos de sus poemas, tal cual. O sea, todo esto se lo ha inventado él, puede ser. hay que coger esa información con muchas pinzas porque se dice, no me consta y tengo que decir lo que a mí no me consta nada, lo que voy a decir, pero Correcto, correcto. sí, pero son cuestiones que hay que hablarlas. Se dice mucho Y que empecemos a plantearnos también no creernos todo lo que cuestionar veamos todo en lo que hay. Wikipedia, ¿eh? Porque yo, o sea, le doy credibilidad a lo que me dices porque es el caso de gente que se retoca su Wikipedia. Entonces, Entonces, sí, me imagínate, lo creo, este es un me lo tipo creo. que es el menos preparado para mí, para dirigir, para administrar la ciudad, es que es bachiller, o sea, no tiene más que un bachillerato. Tenía un hotel, o tiene un hotel, de 20 habitaciones que lo quebró, lo administró él y lo quebró. Entonces, imagínate administrar una ciudad de 10 millones de habitantes en manos de quién podría quedar, de un tipo que quebró un hotel de 20 habitaciones. O sea, es que, o sea, sería algo increíble que la gente vote por este señor. Y es un populista, o sea, el discurso de él es simplemente un populista de izquierda que realmente si usted lo escucha hablar y escucha sus argumentos y escucha su diatriba, ¿usted le parece inverosímil que este tipo haya escrito un libro? Y más inverosímil aún que haya escrito, aún que haya escrito una canción o que haya escrito una novela o que haya escrito un libreto. Es un tipo que no tiene vocabulario, que no le, o sea, a duras, o sea, las palabras son muy justas, las frases que dice son muy justas, es un tipo grosero, altanero, A lo es, mejor es tímido, hombre. es un tipo realmente impresentable. Historias detrás de él. El tipo se le ha tachado de estafador. Por muchos amigos de él precisamente lo tacharon de estafador en un hecho que es de público conocimiento, donde se dice que estafó al hijo de un compañero de partido que fue actor y que por esa estafa este personaje se quita la vida porque agobiado por las deudas que había dejado la estafa que le hace. Y en una diatriba pública, el padre de la persona que se suicidó, Bruno Díaz, que es un actor reconocido aquí en Colombia, hace una diatriba en YouTube que es muy buena, te recomiendo que la veas porque lo hace con todo Ujú. lo hace con mucha esencia artística, una denuncia artística, donde denuncia que este tipo estafa a su hijo y a causa de esa estafa su hijo se quita la vida y en esa misma denuncia también cuestiona que él escriba los libros y que él escriba las novelas que él escribe. Y en los rumores que se dice es que él es como la imagen de la persona que realmente los escribe, porque la persona que escribe esos libretos y esos libros tiene mucha, o sea, es tímido y no le gusta dar la cara, entonces es
como que el que pone la cara de esos libretos es el señor Bolívar. Dicen, eso es lo que se dice, no me consta, eso es lo que se dice. Y eso es lo que denuncia también Bruno Díaz en la diatriba. Entonces es un señor que no tiene experiencia administrando, que llegó al Congreso también de la mano de una lista cerrada de la mano de Petro, y durante su tiempo como senador no hizo nada, no presentó ningún proyecto, no lo vimos, simplemente lo vimos causando polémicas por subir la voz, por hacer shows allá en el Congreso, postureos, pero nada más. No sé qué Alberto tenga que decir acerca del señor. Para mí es un impresentable, o sea, no se merece estar ni siquiera en el tarjetón. Algo parecido parece, sí. Dime. No, solo agregar que me sorprende que no lo haya mencionado Wilder, que otro problema que tiene este personaje es que es financiador de la Primera Línea. La Primera Línea era un grupo ilegal que se peleaba en las protestas contra la policía. Entonces ahora va a llegar aquí a ser jefe de la policía, habiendo financiado la Primera Línea y con tantos problemas de seguridad. ¿Cómo va a gestionar eso? Es un tema que yo no sé la gente por qué lo votaría a este señor cuando públicamente, o sea, hizo señalamientos bastante serios contra los policías, los trató de cerdos policías, malditos policías en vivo, en un video que sacó. Eh, digamos que el alcalde de Bogotá, fuera de que es el administrador de la ciudad, es el comandante de la policía distrital, o sea, de la policía local de Bogotá, que hace parte de la Policía Nacional, pero el jefe directo de la Policía de Bogotá viene siendo el alcalde. O sea, tiene digamos que tiene ¿cómo se dice? Esa capacidad. El alcalde de Bogotá tiene la capacidad de que tiene su fuerza de policía independiente del gobierno, ¿no? O sea, él es el comandante de la Policía de Bogotá y obviamente es el jefe de policía, el jefe de seguridad, donde va a tener que dirigir todas las fuerzas que tiene a su cargo. Entonces, un tipo de estos que toda la vida trató mal a los policías, trató mal a la fuerza pública, los enfrentó, financió el grupo terrorista que mató policías, que quemaron policías vivos dentro de las estaciones de policía en esos hechos que yo llamo terroristas. Entonces, venir ahorita a decir que él va a ser el mejor amigo de los policías y va a ser el comandante de los policías. O sea, es que yo no sé ese señor qué hace ahí y yo no sé cómo hay gente que lo pueda votar. O sea, hasta allá va el fanatismo, hasta allá va el fanatismo político, que la gente no analiza, sino que lo votan simplemente porque Petro dijo que lo votaran. Para mí es eso. Petro dice, voten a este señor, o sea, no lo dice directamente, sino indirectamente lo pone ahí y dice, voten a este señor, y la gente va y lo vota. O sea, realmente no, realmente es impresentable. Otra cosa que el señor cuando se lanzó la primera vez a la política, él decía que era un externo, que como externo, que él era serio porque él era externo, que él nunca había sido político de la casta política que llaman unos por ahí, y que cuando él llegara a la política, su sueldo lo iba a donar. Lo que hizo Milei en Argentina, que el sueldo de Milei lo sortea porque no lo puede donar por causas legales, no lo puede donar, sino que Milei encontró la forma de no cobrarlo, sino que lo sortea. Este señor hizo una promesa parecida, que cuando él llegara al Senado, al Congreso, que él no iba a vivir del sueldo de senador porque él ya tenía suficiente para vivir con sus regalías y con sus cosas de su vida privada, entonces que él su sueldo lo iba a donar. Nunca donó un peso. Lo que hizo fue cambiárselo de bolsillo. Lo recibía en el bolsillo derecho y lo pasaba al bolsillo izquierdo por medio de una fundación que era del mismo. Entonces nunca cumplió esa promesa tan simple que era no vivir del sueldo, para luego salir renunciando y diciendo que era que renunciaba porque el sueldo no le alcanzaba para vivir, imagínate. Alberto, ¿qué opina de Gustavo Bolívar? No, pues yo claramente no votaría por Gustavo Bolívar. Y como lo dije, no creo que ni siquiera debería ser candidato porque daña el debate. El debate debería ser cuáles son los problemas que tiene Bogotá y cómo los vamos a arreglar. Este está hablando de otras cosas, de su Petro y de sus cosas, ¿sí me entiendes? Entonces no.